wawanaka, kun jamasiptas. Wali wawanaka. Hichuruja Tacañani, Cuyana Suyu, Aymara, Pachamama, el pueblo Aymara y la madre tierra. Cuyana Suyu Aymara, Pachamamaro, Loctasiñagua, Acayumpaga Paxina. En este mes de agosto, el pueblo Aymara ofrenda a la Pachamama. Es muy importante, la madre tierra o la madre naturaleza. Hoy, por situaciones difíciles, ¿no es cierto?, solamente realizan en su ayllu. Ukunchañani hichuruja, suma istañani, ukamaraki, suma yatecañani, tan chacañapataki. ¿Qué se realiza en mes de agosto? Se realiza la huilancha, ¿ya? El sacrificio de un animal. Puede ser un llamo, un cordero, una alpaca, dependiendo de la persona. En este caso, la agricultura son las mejores, de las primeras cosechas que da la tierra, ¿ya? Y acá la huilancha significa, ¿no es cierto?, como les dije anteriormente, el sacrificio de un animal, ¿ya? Donde se puede realizar en diferentes pueblos. En este caso, como lo mencionamos anteriormente, que solamente ya en los ayllus, ¿ya? Los ayllus son el lugar, la estancia, el predio donde viven las personas. Wali Wawanaka. También vamos a ver dos videos, ya son cortos, en el cual ustedes observarán, ¿no es cierto?, cómo anteriormente se realizaba las ceremonias de la huilancha en comunidad. Pero hoy en día, por pandemia, ¿no es cierto?, se realizan por el ayllu, que van a ver ustedes en este momento. Amautas presentes somos, nosotros nos consideramos chef de la Pachamama. La Pachamama, como nosotros nos servimos un alimento positivo, también la Pachamama debe servirse, por lo menos una hora, un día debe servirse. Suma Camaña, queremos que lleguemos todos al Suma Camaña, buscamos lo mejor posible de cada familia, de cada uno. A nosotros nos duele cuando algo está mal, cuando alguna familia está mal y es nuestro creyente, nos duele. Hermanos, hermanas, hermanos, hermanas. Todos los elementos necesarios, ya quiere escapar. Ellos saben cómo realizar las huacas. Y este mes agradecer a la Pachamama, y eso es lo más importante. Muchas gracias. Gracias.
El 1 de agosto se celebra el Día de la Pachamama, una festividad que comprende el noroeste argentino, además de Bolivia y Perú. La Pachamama o Madre Tierra es la diosa femenina de la tierra y la fertilidad, una divinidad concebida como la madre que nutre, protege y sustenta a los seres humanos. Según la tradición, en el comienzo del día se debe tomar 3 sorbos de caña con ruda en ayunas y alimentar a la Pachamama con una olla con comida enterrada en la tierra, además de sumar cigarrillos y alcohol, entre otros elementos. En el contexto de la pandemia del COVID-19, este año, las festividades se conciben como una oportunidad para celebrar un nuevo pacto de cuidado con la Madre Tierra. Por las medidas sanitarias vigentes, los gobiernos de todas las provincias recomiendan que los rituales se realicen en el ámbito doméstico y está previsto que se hagan actos oficiales reducidos y transmitidos de manera virtual. Ucagua Guanaca, Hichurú, Yatertanja, Collana Suyo Aymara, Pachamama, el pueblo Aymara y la Madre Tierra. ¿Qué hemos aprendido? Collana Suyo Aymara, Pachamama, ¿no es cierto? Que significa el pueblo Aymara y la Madre Tierra. Irna Casiñani, Collana Suyo Aymara, Pachamama, el pueblo Aymara y la Madre Tierra. Realizar su trabajo que está en sus guías. Yuspagarpa, Jiquisincama, Guanaca.